Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un vídeo de resolución de dudas en español, ¿vale? De todo el tema de la masa y de las mezclas, ¿vale? Porque me pareció que había muchas cosas que eran un poco complicadas de entender, entonces voy a resolver las dudas en español y después os mandaré el cuestionario para que lo resolváis en francés, ¿vale? Entonces, la primera duda que había era cómo se medía la densidad y era de Gema, ¿vale? Entonces, en el libro yo creo que lo pone bastante claro. La densidad eh, se mide haciendo siempre esta división. Pero luego Andrea pregunta también si siempre hay que hacerlo de la misma forma. Y en este caso sí, ¿vale? La densidad siempre tenemos que poner arriba la masa y abajo el volumen. No podemos hacerlo de otra forma, tenemos que hacerlo siempre en este orden. Es decir, si por ejemplo tenemos algo que pesa 1 kilo, pues arriba tenemos que poner, lo mejor ponerlo en gramos, ¿vale? Entonces tenemos que poner 1000 gramos y si son 500 mililitros, pues mira, ponemos 500 mililitros, ¿vale? Gramos y mililitros. Y entonces, 1000 entre 500 nos da justamente que son 2, y esto no os preocupéis si no lo entendéis, pero son gramos mililitros. Es decir, como no tenemos que poner los gramos arriba y una división y mililitros abajo. Pero esto no os preocupéis porque esto lo daréis cuando seáis más mayores. Simplemente saber que si algo pesa 1 kilo y son 500 mililitros, pues la densidad es 2. Acordaos de eso, ¿vale? Entonces, si la densidad es 2, quiere decir que es muy denso y que en ese caso se iría hacia abajo. Esto podría ser el ejemplo de la miel que tenemos aquí. No sé exactamente cuánto es la densidad de la miel, pero vamos, la miel es bastante más densa que el agua y la miel se iría abajo, ¿vale? Venga, más dudas. ¿Cuál es la diferencia entre gas líquido y sólido? Vale, pues para eso os lo voy a hacer aquí en un dibujito, ¿vale? Si yo tengo un recipiente, el gas tiene que estar en un recipiente cerrado siempre, porque si no, se nos va a todas partes, ¿vale? Entonces, el gas, por ejemplo, son partículas que viajan por el recipiente en el que están, ¿vale? Y que ellos son libres, es decir, no tienen que estar en el fondo del vaso, ni tienen que estar en ninguna parte. Ellas están en todas las partes en las que pueden, ellas están por todos lados, ¿vale? Es decir, el gas son partículas que están sueltas, cada una es independiente de la otra. Esta y esta a veces se tocan, pero no tienen por qué estar en contacto, ¿vale? Gas. En el caso del líquido, aunque estuviera tapado, no pasaría nada. La cuestión es que las partículas están todas juntas. Se crean pequeños huequitos, ¿vale? Pero las partículas están juntas. ¿Qué pasa? Que si yo cogiera este vaso y lo moviera de un lado al otro, las partículas, pues si yo, por ejemplo, este vaso lo pusiera ahora de esta forma, pues las partículas se acumularían aquí, ¿vale? Se acumularían aquí, que sería el agua que ha hecho y se ha quedado en el lado. Es decir, la forma la pueden cambiar, pero siempre están juntas, ¿vale? Y esto sería líquido. Y, por otro lado, el sólido, si yo, por ejemplo, echo un sólido a un vaso, el sólido se quedaría con la forma original. Todas las partículas estarían pegaditas y daría igual que lo tuviéramos puesto en un sitio que en el otro, el sólido se quedaría en el sitio en el que están y todas las partículas estarían siempre juntas, siempre tendrían esta forma que tiene aquí. En este caso pues sería un cuadrado, ¿vale? Se podría mover, podríamos darle la vuelta, lo que fuera, pero siempre tendría la misma forma. Lo más fácil de entender es con el gas del vapor de agua. Si tú pones cuando sale agua, el vapor del agua de cuando estás cocinando, tú pones la mano un poco arriba para que no te quemes, el gas se va a adaptar a tu mano y se va a cambiar de forma, ¿no? Es decir, el gas no siempre tiene la misma forma. En un líquido, si tú coges un líquido con agua, lo mueves, ves que la forma cambia, pero que las partículas, es decir, que el agua siempre está junta, que no está el agua saliendo por la parte de arriba del vaso sola a lo loco. Y luego, si tú coges un cubito de hielo y lo echas al fondo de un vaso, si no hay nada más, si solo está el cubito de hielo, tú lo puedes mover, pero la forma del cubito no cambia, ¿vale? Entonces, eso sería que sería sólido. Líquido y gas, perdón. Vale, más dudas. ¿Cuál es ya está. Aún no he entendido bien qué es un alliage. No os preocupéis. Un alliage es una aleación, ¿vale? Entonces, hay aleaciones que son muy conocidas, como por ejemplo el acero, el bronce,
O el oro blanco, que el oro blanco, por ejemplo, es en algunos pendientes que tengan vuestras mamás o algunos anillos que puedan tener, son de oro blanco, ¿vale? Las aleaciones, por ejemplo, el acero, vamos a ver si tenemos aquí alguna cosa. Venga, a ver. El acero es una aleación de varios metales, ¿vale? A ver si tenemos aquí. El acero es una aleación con hierro, que el hierro sí que lo conocéis, carbono, que es un elemento, ¿vale? Y entonces hay veces que también le ponen silicio, azufre, oxígeno, y eso quiere decir que es una mezcla de muchas cosas, ¿vale? Pero que nosotros no somos capaces de diferenciar las diferentes partes que tiene. Es decir, tú ves algo de acero y dices, vale, es un metal, pero tú no ves los trocitos de silicio, los trocitos de azufre, es decir, es una mezcla homogénea de hierro, o sea, de metales, ¿vale? Quedaros con eso. Las aleaciones son mezclas homogéneas con metales y punto, ¿vale? No os preocupéis. Y aleaciones, pues eso, la más típica para nosotros a lo mejor es el bronce. El bronce viene del cobre y es una mezcla entre cobre y estaño, ¿vale? Es decir, porque el cobre debía de ser caro antes, entonces el estaño es más barato y lo juntaban. Y entonces así de esa forma pues hacen un metal que es más barato, ¿vale? Y eso simplemente es lo que tienes que aprender. La parte importante es esa, que las aleaciones son mezclas de metales, ¿vale? Mezclas homogéneas de metales. Olvidaos, no necesitáis saber nada más. Más. ¿Le mélange pueden tener solo dos sustancias, Teo? No, no tienen que tener solo dos sustancias. De hecho, por ejemplo, si miramos la composición del chocolate, ¿vale? Vamos a mirar aquí. Composición del chocolate. Mira, todavía más, el chocolate blanco podríamos mirar. ¿Cuáles son los componentes del chocolate? El chocolate tiene un montón de nombres que no sabemos, metilxantanas, cafeína alguna. A ver si la encontramos por aquí. Tiene cacao, tiene minerales, tiene calcio, tiene fósforo, tiene hierro, tiene magnesio, tiene leche, ¿vale? El colacao es una mezcla que tiene 1000 millones de cosas y es una mezcla homogénea, porque nosotros no diferenciamos todas las cosas que tiene, ¿vale? Pero es una mezcla, porque tiene muchas cosas. Homogénea, porque no las diferenciamos, pero es una mezcla. Pero en las mezclas puede haber muchísimas cosas, ¿vale? Con que haya dos cosas ya es una mezcla, pero puede haber infinitas cosas para que sea una mezcla. Pero sí, dos puede tener, por ejemplo, agua con sal es una mezcla homogénea, porque cuando la giras desaparece la sal, por lo tanto, incluso sería una mezcla homogénea. Diferencias entre heterogéneo y homogéneo. Esto es verdad que hemos tenido alguna, en las preguntas o sea, en los vídeos que me habéis mandado, es verdad que ha habido gente que ha tenido dudas sobre esto. La cuestión es que cuando nosotros podemos diferenciar a simple vista, las dos cosas, eso siempre es heterogéneo. Y la cuestión es que hay veces que no se puede diferenciar a simple vista en un momento, o sea que sí que se puede diferenciar a simple vista en un momento, pero que si tú sigues batiendo, puede desaparecer, como puede ser el ejemplo de la sal y el agua, ¿vale? Tú la sal la echas y en ese momento tú ves los granitos de sal y el agua por separado y es heterogénea. Pero si tú lo bates, o con el azúcar pasa lo mismo, si tú lo bates, al final terminan desapareciendo y son una mezcla homogénea. Entonces, no os preocupéis porque cuando seáis un poco más mayores entenderéis el porqué de esto. Yo ahora no os lo puedo explicar porque entramos en un tema que no tenéis que saberlo todavía, ¿vale? Pero más adelante aprenderéis por qué la diferencia. Ahora en estos momentos lo que tenéis que saber es que las homogéneas son en las que tú no diferencias los diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, cuando mezclasteis el ketchup y la mostaza, si lo revolvías un rato, tú no veías cuál era la diferencia entre el ketchup y la mostaza. Era una mezcla así un poco anaranjada, ¿no? O con la mayonesa y con el ketchup, que no ves la diferencia entre uno y el otro. Pero tú, por ejemplo, cuando juntasteis la sal con la pimienta, podíais ver los granitos de pimienta y podíais ver los granitos de sal. Y siempre ibais a ver, por mucho que removierais, los veríais más separados, más no sé qué, pero siempre veríais los granitos de pimienta que eran negros y los granitos de sal que eran blancos, ¿vale? Eso es un ejemplo. Y, por ejemplo, con el yogur y el plátano, que eso sí que nos lleva a confusión, dependiendo de cómo lo habíais chafado,
el plátano puede llegar al final a ser una mezcla homogénea, perdón. Si vosotros solo hicisteis trocitos, lo partisteis y hicisteis trocitos, era una mezcla heterogénea, porque se veía perfectamente. Pero si lo chafabais mucho o incluso lo metíais en la batidora, ¿vale? Eso sí que puede llegar a ser una mezcla homogénea y no llegar a verse. De hecho, un yogur de plátano podría hacerse así perfectamente. Meter un yogur natural y ponéis un plátano muy batido y os quedaría un yogur de plátano súper rico, ¿vale? Ahí va, la lío. Más preguntas. Calcular la densidad es masa dividida entre volumen o volumen entre masa. No, siempre es la masa dividida entre el volumen, ¿vale? Lo otro no sería la densidad. No es otra cosa, pero bueno, ya veremos cuando seáis mayores, lo veréis, no os preocupéis. Es la masa dividida entre el volumen, siempre, ¿vale? Lucía Vicente, una aleación, ¿cuántos componentes puede tener? 1000 millones de componentes, ¿vale? Es lo mismo que os he dicho antes con las sustancias homogéneas, con las mezclas, perdón. Las mezclas pueden tener muchísimas componentes, desde 2, como puede ser el bronce, que hemos dicho que era cobre y estaño, hasta muchísimos. Por ejemplo, el acero hemos visto que tenía 5 o 6, ¿no? El carbono, el hierro y un montón de cosas más. Vale. Lucía Vicente. Diferencia entre elástico y flexible. Vale. Elástico es algo que después vuelve a su forma original, ¿vale? Algo elástico sería una goma, por ejemplo. Una goma, tú coges una goma, la estiras y después vuelve a su forma original, ¿vale? Eso sería algo elástico. Es decir, que puede cambiar de forma. Y algo flexible es algo que, por ejemplo, esto tú lo puedes cambiar de forma, ¿no? Pero si tú lo dejas así, esto después no vuelve a su forma original. A lo mejor vuelve a una forma diferente, pero esto no vuelve a su forma original, ¿vale? Y esto sería flexible. Flexible es que se puede cambiar la forma sin romperlo, ¿vale? Fíjate, lo que estoy haciendo yo con esto, le estoy cambiando muchísimo la forma y no lo estoy rompiendo, ¿vale? Pues esto sería flexible. Y elástico, pues eso, que vuelve siempre a su forma original, ¿vale? ¿La miel es una sustancia pura o una mezcla? Muy complicado de saber. Realmente es una mezcla porque mezcla el polen y el interior de muchas flores diferentes. Entonces realmente es una mezcla. Pero para nosotros realmente es verdad que podríamos decir que es como si fuera una sustancia pura, ¿vale? Entonces, no os preocupéis con el tema de la miel, porque de hecho vamos a mirar la miel es mezcla o sustancia pura. Entonces, la miel es una sustancia pura o una mezcla. Además de ello, un elemento compuesto en caso de una mezcla, escribir, es homogéneo. Hay mucha gente que tiene dudas sobre esto, ¿vale? Entonces, cuando hay mucha gente, es una sustancia pura porque está hecha especialmente de las abejas. Ya, pero las abejas la han fabricado con otra cosa. Es que, claro, esto no nos podemos fiar de nada de esto. Tendríamos que buscar alguna universidad o alguna cosa que nos lo dijera, ¿vale? Entonces, yo creo que esto es una duda que tiene mucha gente, no os preocupéis si no la sabemos encontrar. De todas formas, voy a intentar buscarlo después del vídeo y os lo digo, ¿vale? Una hoja, ¿es una sustancia pura o una mezcla? Intuyo que te refieres a una hoja de papel. Insisto, Elisa, no te preocupéis, o sea, no os preocupéis demasiado con qué son las sustancias puras y qué son las mezclas, porque eso lo veréis cuando seáis más mayores. Realmente, una cosa que sí que os podría explicar sería, dentro de la naturaleza existen los elementos, que son lo que os enseñé el otro día, que era la tabla de periódica, ¿vale? Esto es como curiosidad, no es como una cosa que os tengáis que aprender, no os preocupéis, ¿vale? Tenemos la tabla de los elementos, ¿vale? Que tenemos hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio. Aquí tenemos cosas que os sonarán más, que son el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el azufre, el fósforo, ¿vale? Entonces,
todas estas cosas, aquí por ejemplo tenemos, esto es la plata, esto es el oro, esto es el cobre, el zinc, bueno, cosas que algunas os sonarán y otras no. El hierro que tenemos por aquí, ¿vale? Entonces, hay un montón de elementos, ¿vale? Y todos estos elementos se pueden combinar entre ellos. Entonces, estos elementos, cuando se combinan entre ellos, forman elementos, sustancias puras. Por ejemplo, si yo cojo hidrógeno y oxígeno, H2O, formo agua. Si yo cojo carbono y oxígeno, formo CO2, ¿vale? Dióxido de carbono. O sea, perdón, sí, dióxido de carbono. Entonces, esos son sustancias puras. Cuando yo junto varias sustancias puras, formo una sustancia, una mezcla. Pero esto lo daréis cuando seáis más mayores, porque esto todavía no lo teníamos que dar. Simplemente esto os lo estoy enseñando porque me parece que es interesante, pero no os lo tenéis que aprender, ¿vale? Entonces, tenemos 3 niveles. Os lo voy a volver a explicar aquí. Todo. A ver. Venga. Tenemos 3 niveles. Lo que hemos dicho, los elementos, ¿vale? En primer lugar, los elementos, que serían todos los de esa tabla solos. Después tendríamos los compuestos, que estos serían las sustancias puras. Y cuando juntamos varias sustancias puras, tendríamos las mezclas. ¿Vale? Pero simplemente quedaros con que las mezclas son un conjunto de cosas y la mayor parte de las cosas que hay en la naturaleza, bueno, en la naturaleza hay muchas cosas que son elementos o sustancias, o sea, son sustancias puras, ¿vale? Pero casi todas las cosas que tenemos en casa son mezclas. Esa es la parte más importante con la que os tenéis que quedar. Que casi todas las cosas que tenemos en casa son mezclas, ¿vale? ¿Qué es la masa? Ya lo he explicado antes, Adrián, creo. No, no lo he explicado. Vale. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es decir, la masa son los gramos que miden las cosas. Y con eso es con lo que te tienes que quedar. ¿Vale? Que esto, por ejemplo, yo lo peso y esto pesa 200 gramos. ¿Vale? Pues esto, la masa de esto son 200 gramos. ¿Vale? Y el volumen es el espacio que ocupa. Pues esto ocupa, pues si yo, por ejemplo, lo meto esto dentro del agua y el agua, cuando yo no lo tengo metido, está por aquí y cuando lo meto hace... pues la distancia que cambia de la cantidad de agua que hay es el volumen que ocupa, que se mide normalmente en mililitros. ¿Vale? Entonces, la masa, acordaos que son los gramos o los kilos, es decir, el peso, y el volumen, que esto lo hemos dado en matemáticas, son los mililitros o los litros que ocupa algo. ¿Vale? Sobre todo cuando lo sumerges en agua. Vale. Sergio, ¿qué pasaría si mezclas agua, jabón y aceite? No pasaría nada. Supongo que lo dirás porque normalmente el jabón deshace el aceite, pero realmente no lo deshace. Lo que hace el jabón es separar las partículas de aceite, ¿vale? Entonces es más fácil de limpiarlo. Entonces, si tú, por ejemplo, en un vaso con agua, tú echas primero el jabón normalmente lo que hace es irse abajo porque tiene más densidad. Y al tener más densidad, que eso lo vimos creo que en un vídeo, al tener más densidad se baja hasta abajo. Y el aceite no llega a estar nunca arriba. Entonces, lo que pasa cuando tú, por ejemplo, friegas una cacerola es que tú al echar el jabón en la cacerola, el jabón baja por debajo del aceite y entonces el jabón se pega a la superficie de la cacerola y el aceite se despega y entonces el agua lo arrastra y se lo lleva, ¿vale? Y es por eso por lo que nosotros utilizamos el jabón para limpiar, porque al tener una densidad mayor que el aceite ayuda a limpiar, ¿vale? Y Elena Ibáñez pregunta, ¿sé lo mismo RAID que RIGID? ¿Es lo mismo? Creo que lo quieres preguntar porque aquí lo decía, que aquí lo ponía RAID en elasticité y aquí RIGID en flexibilité. Entonces la cuestión es que no es lo mismo como concepto, pero sí al final terminan siendo lo mismo. Porque, por ejemplo, en el elástico, un boli, por ejemplo, no es elástico, ¿vale? Este boli es rígido. Esta sería la palabra que aquí se tendría que referir a RAID, ¿vale? Quiere decir que no es flexible. Yo cuando hice el vídeo os dije que es détendu, quiere decir que sí que es flexible, que vuelve a su sitio otra vez, y RAID es que no cambia la forma, que no es flexible, ¿vale? Esto estoy haciendo fuerza y no cambia la forma. Y aquí en la flexibilidad
quiere decir que se puede cambiar la forma. Yo, por ejemplo, tengo esto, yo le puedo cambiar la forma y no lo estoy rompiendo, ¿vale? Entonces, esto es flexible. Y algo rígido sería, por ejemplo, esto, que si yo, por ejemplo, hiciera así, clac, fuerte, que no lo quiero hacer, pero se puede hacer, ¿vale? Si ahora esto hiciera clac, fuerte, esto se rompería, ¿vale? Porque esto es rígido, es decir, esto si no lo, esto si hago fuerza, no va a cambiar la forma y se va a quedar igual. Si hago fuerza y hago así, crack, lo voy a romper y no lo voy a volver a poner de su forma original, ¿vale? Entonces esa es la diferencia. Que lo flexible es que sí que vuelves, o sea, lo puedes deformar y al final tú con tu fuerza lo puedes volver a poner en la forma original, y rígido, este rígido es que se puede romper. Y raid es détendu, quiere decir que vuelve después solo a la forma original porque es elástico, y raid que no eres capaz de cambiar la forma, ¿vale? Entonces, esas son creo que todas las preguntas que teníais. Espero que hayan sido resueltas y ahora os voy a mandar el cuestionario para que lo hagáis. Tenéis hoy y mañana. No os preocupéis, lo podéis mirar, trabajarlo y hacerlo despacito, ¿vale? Entonces, un besico a todos y nos vemos la semana que viene.